Amén. Vamos a leer las Escrituras. Voy a hablar de un aspecto hoy, me gustaría seguir en 2 domingos más, ya que tenemos a nuestros niños acá, importante de temas que han hablado. Vamos a ir Colosenses capítulo 1, 16. No pretende tener un título esta prédica porque es un triple aspecto que quiero enfocar, ¿sí? Algunos pueden llegar a decir más de lo mismo, sí, así es. Ayer justamente hablé sobre las características básicas sobre la persona inmadura y el hombre maduro, y estas son cosas elementales, pero para que nuestros niños también afiancen y adolescentes la fe que tienen en Cristo Jesús. Bien, Colosenses 1:16, ahora presten atención, traten de no charlar mucho, ¿sí? Yo voy a decir bien el versículo, Colosenses 1:16 y Juan 1:3, van a ser 2 pasajes en forma paralela y después voy a explicar esto, ¿no? Estén concentrados, no va a ser largo, ¿sí? Son 9:15 acá en el reloj. Bueno, eso es lo que me marca acá, yo me manejo con el cronos que está acá. Bien, están atentos a eso, ¿no? Bueno, hoy es cena del Señor, ustedes saben, la cena que justamente esta ordenanza está vinculada a la obra perfecta en la cruz del Calvario y mira hacia aquel Cristo cuando Él venga a buscarnos. La segunda venida a la tierra no es lo que esperamos nosotros, sino cuando nuestro encuentro sea en el aire, en las nubes. Amén. Esa es la esperanza del cristiano. Colosenses 1:16, muy conocido, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y en principio dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él. Están los 3 órdenes de la causa inicial, causa instrumental y causa final o la meta. Vamos a Juan 1:3. Después voy a tocar varios pasajes, pero tienen que ver con este sentido de la obra de Cristo Jesús. Los chicos han hablado sobre el tema de la redención, ¿sí? Están los niños por ahí, ¿hablaron de la redención o no? ¿Sí? En la escuelita bíblica, ¿hablaron de la redención o no? Están mudos, ¿sí? Miran, sí. Hablando de redención, hablando de la salvación, de la sustitución, ¿sí? Versículo 3 de Juan, el Evangelio, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Más claro imposible, ¿no? Todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. Cuando miramos hacia el pasado, hablamos de su encarnación. Su obra terminó cuando murió en la cruz del Calvario, en cuanto Dios se encarnó, y su obra esa terminó en la cruz del Calvario. Amén. Cuando murió en la cruz, vamos a considerar algunos puntos importantes. La obra de Cristo anunciada en el Viejo Testamento, que ya conocen, la encarnación en sí mismo y su obra en la cruz, lo que ha logrado. 3 aspectos importantes nomás, y con eso vamos a terminar lo que es la prédica de hoy. Pero vamos a ser un poco más detallistas, como siempre. Cuando van los discípulos, estos que van en camino a Maús, capítulo 24 de Lucas, ¿se acuerdan que estaba un forastero y un viajero? Que venía y dice, ¿no sabes tú acaso de estas cosas que ya desde el tercer día que sucedieron? Bueno, vamos a leer un poco, capítulo 24, el 26 y 27, y capítulo 24 del 44 al 47. Quiero acentuar algo, Lucas. Así es, o sea que los 3 puntos son la obra de Cristo anunciada en el Viejo Pacto, que sería ese punto que vamos a marcar ahora, para que todos los niños y adultos y personas que están por primera vez puedan saber que todo lo que estaba profetizado acerca de Él se cumplió. ¿Sí? Vamos a leer el 25 que le dice, capítulo 24, versículo 25, el 26 y el 27. A ver. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho,
estaba profetizado, estaba presagiado, estaba anunciado, ok. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? En 3 oportunidades en Jesús, tanto en Mateo, en Juan 2 y en varias oportunidades más, o sea, si bien específica 3, dijo que era necesario que padecer mucho, ¿sí? El Hijo del Hombre, y ser crucificado, y morir, y al tercer día resucitar. Versículo 27, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. No se quedó solamente con Moisés, porque Moisés decía que un profeta iba a levantar Dios en medio de entre sus hermanos, de entre las tribus de Israel, justamente vino de Judá, y a él oiréis. Por eso cuando Juan el Bautista viene, o Juan el Bautizador, y le dicen estos judíos que vienen de Jerusalén en el capítulo 1, dice, ¿tú eres el Cristo? ¿Eres el profeta? Según Deuteronomio 18:15. Si tú no eres ni el Cristo ni el profeta, ¿quién te dio esta autoridad para hacer? ¿Entienden? Y él dijo, yo no soy ni el Cristo, no negó, confesó, ni ningún profeta, soy una voz que clama en el desierto, que prepara el camino del Señor. ¿Y cuál era el mensaje que tenía Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, igual que en Marcos 1, 13 y 14, igual que en Mateo también. O sea que la ley y los profetas y los salmos hablaban acerca del Mesías, ¿sí o no? Perfecto. Bien simple, muy sencillito. Vamos al 44. Cuando habla de la gran comisión en Lucas, al final, dice esto. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros. Cuando todavía estaba con vosotros. Quiere decir antes de su muerte, sepultura y resurrección. Que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es lo que es el Tanaj para los judíos. No solamente la Torá o los 5 primeros libros que es el Pentateuco. No, el Tanaj es todo. Ketubín, Nevilín, y justamente la Torá es toda la parte del Tanaj, ¿sí? Justamente cada consonante, la T de Torá, Ketubín y Nevilín, ¿sí? Que es Tanaj. Bien. Fíjense lo que dice el versículo 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Hasta ese día no tenían entendimiento de las Escrituras, todo lo que se había dicho, ni aún lo que habían leído del Viejo Testamento. Eran judíos, no se olviden, Versículo 46. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera, resucitara de entre los muertos al tercer día. Quiere decir que las mujeres en Juan 20, quiere decir que las personas que estaban cerca de Jesús, cuando Jesús dijo, el buen pastor va a ser herido y las ovejas van a ser dispersas. Cuando le dice, tú no vas a morir, le dice Pedro, lo viene y lo reconviene a Jesús aparte y le dice, Jesús, ponete detrás de mí, Satanás, me eres tropiezo. Yo tengo que ir ¿a dónde? Tengo que ir a la cruz. ¿Por qué? Porque el sentido de liberación que tenían ellos era del imperio de los romanos y que Israel pueda estar por arriba de las naciones. Aún Pedro quiso ser de oposición. Y Jesús dijo, ponete detrás de mí porque yo tengo que ir a la cruz. ¿Tu vida darás por mí? No puedes dar tu vida por mí. Después la dio Pedro por Jesús. Primero el que la tenía que dar era ¿quién? El gran capitán. Entonces ya estaba destinado. O sea que las mujeres no fueron a buscar a Jesús que había resucitado. Las mujeres fueron a llevar especias o bálsamo. ¿Para qué? Ungüento para el cuerpo. No habían entendido la resurrección. Fueron a ver dónde está el cuerpo del Señor dispuesto, porque ni sabían el lugar donde estaba. ¿Vamos bien? Nadie había todavía creído en la resurrección de Jesús. Versículo 47. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso dice Lucas, ¿no? Y eso es lo que hizo Pedro. Cuando está en el sermón de Hechos 2, que dice que arrepentidos y bautícese en el nombre de Jesús porque eran judíos, ¿sí? Tenían que bautizarse en las aguas conforme ya no al bautismo de Juan, sino conforme al nombre de Jesús. Esta persona que había y estaba en la cruz del Calvario no era un impostor y un blasfemo, este era el Mesías. Amén. A este crucificaste y más adelante dice matasteis al autor de la vida. Bueno, ahí tenemos una profecía interesante. Ahora primer punto, nosotros vemos la obra de Cristo, el Hijo de Dios, que está atestiguada en el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto, como lo leímos,
Lucas 24, 25 al 27 y 24 del 44 al 47. Apenas el hombre cayó en pecado, apareció en escena buscándole. Cuando en Génesis capítulo 13 el hombre pecó, la mujer fue engañada y pecó, y el hombre Adán pecó, comió del fruto de la ciencia del árbol del bien y del mal, ¿sí? ¿Qué pasó? Todos nosotros nacemos en pecado y no manifestamos todo lo malo que podemos ser, pero evidentemente en nosotros está lo que es lo bueno y lo malo dentro. ¿Está bien? Pero vamos a hablar de Adán. Cuando pecó el hombre y se abrieron sus ojos, ¿qué pasó en el huerto? Se escondieron, ¿no? ¿Qué tuvieron ellos? Tuvieron miedo, tuvieron vergüenza. No, me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Bueno, se avergonzaron porque estaba desnudo. ¿Quién le mostró la desnudez? Ese es el mismo pecado. El problema es quién fue el que lo buscó. Fue este mismo, el que siempre se hizo visible en el Viejo Testamento. De eso quiero hablar. Vamos de vuelta, si captan la idea. ¿Dónde estabas tú? ¿Quién fue el que se lo dijo? Sí, pero el Señor. ¿Van agarrando o no? Apenas el hombre cayó en pecado, apareció en escena buscando a los que estaban escondidos. Él mismo anunció que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Habla de encarnación, habla justamente de lo que va a llevar a la obra de redención, habla de la victoria final sobre Satanás. Todo eso habla Génesis 3:15. ¿Quién le dio esa promesa? Dios sí, pero ¿quién? Aquel que siempre se hizo visible. Aquel Cristo preexistente que aparece. Amén. Vamos a recordar algunas historias. En Éxodo capítulo 3, versículo 6 y al 14, se aparece en medio de la zarza ardiente y la zarza no se consumía. Y dijo, yo soy. Se presenta con el nombre Yahvé. ¿A quién? ¿A quién? A Moisés. Vamos a Génesis primero, porque empezamos de Génesis. Vamos a seguir un relato de algunos capítulos. Tenemos primero en Génesis 3 que Dios busca al hombre, y el que lo busca vemos que es el mismo Señor, ¿sí? Y aunque ahí no dice el ángel de Yahvé, sabemos que es él que está buscando a Adán. Adán, ¿dónde estás? Y el único que puede buscarnos a nosotros es Dios mismo. Amén. Nosotros no salvamos a nadie. Dios mismo nos encontró. Y quiero significar esto, que cuando están en Génesis 18, aparecen en Sinar de Mamre, estaba Abraham sentado, versículo 18, y se aparece el ángel de Yahvé. Búsquenlo conmigo. Y este mismo ángel de Yahvé fue el que trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra. Este mismo ángel de Yahvé fue el que estaba entre medio de dos ángeles y compartió con Abraham. Y Abraham intercedía, y si fuera de tantas personas justas, todo estaba en corrupción. ¿Se acuerdan Sodoma y Gomorra? Tremendo fue, ¿no? Él lo salva a Lot, obviamente, pero fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 18. Y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Este que se le aparece es el ángel de Yahvé, es el Señor, Cristo preexistente. Se le aparece y conversa con Abraham, y aparece después entre medio de dos ángeles, ¿sí? Y en toda esta situación, después el juicio que manda sobre Sodoma y Gomorra. ¿Quién es el que manda el juicio? El mismo ángel de Yahvé. Es adorado por Abraham mismo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos más adelante y nos encontramos con que Jacob en Peniel tiene una lucha con un ángel. Capítulo 32, versículo 22 en adelante. Jacob tiene una lucha en Peniel. No te dejaré hasta que me dé la bendición. Y le toca el muslo. ¿Quién es el ángel de Yahvé? No es el ángel Gabriel ni el arcángel Miguel. Es el ángel. Es Cristo preexistente. Amén. Ahora, dentro de la obra de Cristo, en su persona y su obra, valga la redundancia, en el Viejo Testamento está manifestada lo que es la humillación, pero también la gloria y el poder. Todo de cómo Él iba a venir. Amén. Todo lo que es el tabernáculo apunta hacia la obra perfecta de Cristo Jesús, los sacrificios. ¿Sí? El templo también tenía un montón de condiciones y detalles que apuntan hacia Cristo Jesús. Los sacrificios y la forma en la que tenían que ser ofrecidos tienen que ver con Cristo Jesús. Vamos a otro pasaje. Vamos a Josué capítulo 6 y se encuentra con el ángel de Yahvé, que es el capitán de los ejércitos de Dios. ¿Quién es este? Es Cristo.
Él dijo, ¿estás con nosotros de parte nuestra o de los otros? ¿Quién es ese? Amén. Está Gedeón en Jueces. Gedeón en Jueces 6. Y sucede que Gedeón está ahí y se le aparece el ángel de Yahvé. Amén. Manoa, ¿se acuerdan del papá de Sansón? Capítulo 13 de Jueces, versículo 13, se le aparece el ángel de Yahvé. Daniel, Ezequiel, Isaías vieron parte de su humillación y parte de la gloria y el poder de esta persona que se hacía visible en ciertos momentos en el Viejo Testamento. Entonces vemos que las Escrituras es como Jesús dijo, era necesario. El Salmo 22, la primera palabra que evoca el Señor ahí en la cruz, si bien se habla de las 7 palabras, es el Salmo 22, la expresión de lo que dice en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 profetiza, anuncia el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Llega a decir que su corazón era como cera. Los sufrimientos de nuestro Señor Jesús, físicos obviamente, y los dolores que experimentó el Cordero, el siervo sufriente, estaban profetizados o no en Isaías 53. Varón de dolor, experimentado en quebranto. Como un cordero fue delante de sus trasquiladores, como una ovejita enmudeció, no abrió su boca. Pero aparte de todos esos dolores, quiso Dios quebrantarlo. No lo perdonó, lo castigó por nosotros. Lo castigó por Israel, que no lo vio. Porque Israel lo tuvo como herido y como azotado de parte de Dios, como un blasfemo. Le mirarán sin atractivo para que le deseen. Y ese fue el punto. Cuando Jesús caminaba entre las personas, ¿ustedes piensan que era como Brad Pitt? O con esas formas y ese esplendor que lo hacen en las películas. Era un judío normal. Sus apariencias, porque él, la gloria visible que dejó, estaba velada ante los ojos de los demás. Las obras que él hacía por medio del Padre, las que hablaban acerca de que él era el Mesías. ¿Amén? Dígame una obra mesiánica del Señor Jesucristo que haya hecho. De las 4, a ver. ¿Sí? Sin miedo al éxito, vamos. Abrió los ojos de los ciegos, ¿sí o no? Resucitó a los muertos, caminó sobre el mar. Pero eso no es una obra mesiánica, eso lo hizo como Dios. ¿Por qué? Porque acá estoy demostrando de que muchas veces fue en el poder del Espíritu para hacer las obras mesiánicas, según Isaías 61, el Espíritu de Adonai está sobre mí, y las señales mesiánicas eran para autenticar de que Él era, del que se había profetizado. Pero muchas veces como Dios, por ejemplo, perdonó pecados, al paralítico le dijo, levántate y anda, y tus pecados te son perdonados. Él conocía lo profundo que había en el interior del hombre, ¿sí? Entonces había oportunidades donde Él hacía uso de ciertas facultades que Él tiene, y hay otras que va en cuanto al Espíritu de Adonai que estaba sobre Él, como dice Hechos 10:38, porque lo ungió Dios para hacer esto, esto y aquello. Dar apertura a los presos de la cárcel, libertad a los cautivos. Eso es lo que trajo, ¿no? Trajo libertad del Señor, ¿o no? Bien. Apenas el hombre cayó en pecado, apareció en escena buscando a los que estaban escondidos. Él mismo anunció la promesa de Génesis 3:15, su encarnación, su obra redentora en la cruz, su victoria final sobre el enemigo de Dios. Luego los vistió con túnicas de pieles, indicando, ¿qué indicaba las túnicas de pieles? Y para los chicos que han estudiado, es un sustituto para que el hombre no muera. Dios proveyó la forma de acercarse. Es un sustituto expiatorio por medio de la sangre de 2 animales que cubrieron no solamente su desnudez, de que Dios lo pueda matar a ellos. Así es esto. Eso dentro de lo que está mostrando como tipo, de, así como el cordero también que Abel ofreció, y todos los corderos en sacrificio apuntan hacia Cristo. Esas túnicas representan la justicia de Cristo, son tipos. Dentro de las manifestaciones del Viejo Testamento, Él es el mismo. El ángel de Yahvé que se presenta con los 2 ángeles que les mencioné, comió en presencia de Abraham, más tarde hizo caer fuego del cielo, fuego y azufre, dice las Escrituras. Pareciera ser como una onda expansiva, ¿no?, que quemó todo ese lugar.
Y la gente que fue cerca de Sodoma y Gomorra dice que se siente algo muy feo hasta el día de hoy. Hay unos banquitos muy cerca, dice que espiritualmente se siente ni vegetación casi hay. Y bueno, yo lo vi por documentales. Mis padres tuvieron la oportunidad de ir, no sé si algún hermano fue, y dice que la sensación es muy fea lo que quedó ahí. Claro, estaban todos los demonios. O sea, no es que estaban las personas nomás. Estaba todo el pecado, todo lo que vemos hoy, hasta el colmo. Porque Dios no mandaba el juicio hasta que llegase el colmo. Y así fue. Lo mismo que pasó con el diluvio de Noé. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Todo lo que vemos hoy, todo el pecado y la perversión, ya estaba, no es algo nuevo. En las Escrituras en Romanos capítulo 1, 18 nos dicen adelante, hasta el 32. Este ser no era otro que el Hijo de Dios, el mismo que se apareció en el camino a Maús que les comenté hoy al principio, hermanos, como un viajero, también se le apareció a Jacob, y Jacob lo llamó el ángel, el Redentor. Muchas veces en el Antiguo Testamento escuchamos de él como el ángel de Yahvé o el ángel del Señor. ¿Cuánto han escuchado el ángel de Yahvé o el ángel del Señor? Bueno, es Cristo, preexistente. Antes de encarnarse, eso quiere decir. ¿Moisés lo vio en la zarza o no? Bien, ¿y escuchó su voz? Sí, escuchó su voz. ¿Estuvo con Israel, el ángel de Yahvé, con la nube de gloria? ¿Cuánto tiempo estuvo? Todo el tiempo en la peregrinación. Amén. ¿Los guió o no? ¿Suplió sus necesidades? Te quiero hacer pensar quién es Cristo. ¿Lo protegió? Los disciplinó también. Los disciplinó. ¿Derribó sus enemigos? ¿Le dio a beber cuando necesitaban? ¿Les dio de comer cuando necesitaban? ¿Le faltó el vestido? A Josué se le apareció también y se presentó como el capitán. Y sin detenerme en Isaías, Ezequiel y Daniel, contemplaron también su gloria. ¿Quién es este? Si me tuviese que detener en lo que es José, la vida de José, aún en el aspecto de Isaac o David mismo, ¿no? Todos han visto algo de él. Otro registro en el Viejo Pacto que presagian la obra preliminar antes de la encarnación, o sea, preliminar es antes de la encarnación. ¿Todo el sistema de sacrificio apuntaba a él o no? Por ejemplo, el día de la expiación, ¿se acuerdan? Que antes de la encarnación, el sistema de sacrificios, todos los corderos eran tipo del único y gran sacrificio. Así es, el cordero era examinado en Éxodo 12, que se habló de la Pascua, y el versículo 12 al 14 de Éxodo 12 dice que no se le quebraban, ¿qué? ¿Y qué pasó con Jesús y la profecía? Ningún hueso fue quebrado. Todos los puedo contar. El cumplimiento de las profecías fueron literales entonces en el Señor Jesús. Amén. No solo eso, sino que el tabernáculo. ¿Cómo estaba el tabernáculo adornado? ¿Se acuerdan? No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de Cristo. ¿Qué pieles tenía adentro y qué pieles tenía afuera? De tejón estaban afuera y las de adentro eran del cordero. Hablando del sacrificio y el tejón hablando de la resurrección. Vieron que el tejón es un animalito cuando le muerde la serpiente, ¿no? Le inyecta el veneno y parece que está así, la parte parece que queda como... No sé si ustedes vieron el documental, el bichito. Y varias cobras, todo le muerden y el tejón queda ahí como muerto. Pero después revive. Impresionante, ¿no? No le hace nada. Ese sí que no toma aceite de carpincho, el tejón. Se levanta de vuelta. Qué símbolo maravilloso del tejón, tienen que mirarlo. Impresionante. Por algo está ahí. Las pieles. ¿Qué simboliza eso del cordero? Las pieles de cordero y las pieles de tejón dentro del tabernáculo. La obra de Cristo. La obra expiatoria de Cristo. La resurrección de Cristo. Todos los materiales, cuando ustedes ven el arca que tiene oro y madera, ¿qué representa? Las dos naturalezas, la realeza y la humanidad. ¿Amén? La Pascua, ¿Cristo estuvo con ellos o no estuvo con ellos? El ángel de Yahvé, ¿sí o no? El del cruce del Mar Rojo, sí, que cruzaron por seco
La serpiente de bronce, ¿no es un tipo de Cristo? Y a esto agregar las experiencias como Isaac, José y David, que si no me quedo corto, y sobre todo David también. David tenía que haber muerto, después tuvo problemas con Ahitofel, el consejero, Adonías, Amnón, su hijo, que murió, el hijo de Betsabé, y todos los pecados que David hizo, porque no fue uno. ¿Tenía que haber muerto o no? ¿Y qué dice Salmo 32, versículo 1 y 2? Bienaventurado el hombre. ¿A dónde iban a apuntar esos pecados? ¿Por qué él es tan bienaventurado como Abraham lo fue? ¿Abraham pecó o no pecó? Y pecó feo. Pero dice que Dios lo declaró justo a Abraham. Porque Abraham creyó a Dios, que Dios le iba a dar una descendencia. Y esa descendencia que si Isaac en Gálatas dice que esa descendencia, ¿quién es? Cristo. Las profecías directas acerca de su nacimiento y vida, ¿estaban antes del Viejo Testamento o no? ¿Sí? La Virgen será hallada encinta, ¿se acuerdan? Isaías 7:14. Se llamará admirable, Padre eterno, consejero, Dios fuerte. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. ¿De quién hablan? De Jesucristo. Son profecías directas acerca de su nacimiento. Se llamará o lo llamarán el Emmanuel, Dios con nosotros. Su nombre será Jesús. La vida de él, el servicio y los milagros también, haciendo buenas obras, sanando a los enfermos. Las personas dicen que se amontonaban de noche hasta muy tarde y Jesús los atendía a todos. Lleno de misericordia, no despreciaba a nadie. Algo que nos falta a nosotros. ¿Las predicciones sobre su sufrimiento y muerte también estaban o no? ¿Sí? En el Salmo 22. ¿Y las glorias del Rey? Porque la gloria del Rey apunta que dice, alzado puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey fuerte y en batalla? Está hablando de una expresión que alguien que entra en los cielos, que se conmueve todo, porque ni en el cielo ni en la tierra hay alguien semejante a este. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Que todo se doblega ante Él. Es la misma situación en la visión de Apocalipsis. ¿Quién es digno de desatar los sellos del rollo? Es el mismo Cordero, hermanos. ¿Amén? ¿La muerte por crucifixión estaba predicha o no? ¿Sí? Isaías también, Deuteronomio, maldito el que es colgado en un madero, no solamente en un asta, en una cruz, porque para que pongan el letrero tenía que tener sí o sí la T un poco más arriba. ¿Se acuerdan? Imri, pero la puso en los 3 idiomas. ¿Cuál era? Jesucristo es el Rey de los judíos. Hebreo, la lengua religiosa. El latín, la lengua oficial. ¿Y qué más? Bueno. Bien. Están dudando. La duda, dijo Marcos Witt, es pecado. Dijo. Bien, espíritu de duda. Bien, la muerte por crucifixión, toda la predicción de sus sufrimientos físicos, también la encontramos, porque encontramos los sufrimientos físicos y encontramos su resurrección. Su presencia con Dios también, su venida otra vez, habla mucho del reino. Isaías habla, Salmo 110, versículo 1, cuando dice, y Yahvé dijo a Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 2.7 habla de esto, ¿no? Después dice, ¿por qué se amotinan la gente y demás? Está hablando del rey Mesías. Todo esto se profetiza y ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a cumplir? ¿Es espiritualmente el Señor gobernando y reinando en nuestro corazón? ¿O realmente Él vendrá y se sentará en el trono de David? Amén. Si las profecías que indicaban acerca de su sufrimiento, de su muerte en la cruz del Calvario y la experiencia que tuvo ahí, no dejarás para siempre mi alma en el Hades, fueron así como el Salmo 16, fueron literales. ¿Cómo piensan ustedes que será la venida del Señor Jesucristo en gloria y en poder? A ver, le ven de las nubes descender. Y Zacarías capítulo 14, del 12 al 14, habla de esta expresión cuando Él venga y sus pies colocarán la tierra. ¿Sí? Será, parece que las películas son muy futuristas, ¿no? Pero esto será realidad
en ese momento todo ojo le verá al Señor Jesús. No sé cómo será, pero resplandor de su venida, mucha gente irá, montes caigan sobre nosotros. Ese es el primer punto importante de todos los registros que hay en cuanto a su persona y su obra en el Viejo Testamento, acerca de lo que había de padecer y de cumplirse en el Señor. Ahora el segundo punto es la encarnación. ¿Por qué era necesaria la encarnación? Porque el hombre cuando cayó en pecados hizo necesaria la redención. Amén. Gálatas capítulo 4:4, nacido de mujer y bajo la ley, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para redimir. Vamos a ver esta palabra que interesante. La fuerza está apóstolos, que es ex apostelo, es como Dios despidió a su Hijo. Gálatas. Estoy en modo lento, hermano, slow. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Esa es la connotación fuerte. Más allá del envío, lo que está mostrando acá es que nacido de mujer, claro, la humanidad, y nacido bajo la ley. Nos muestra la encarnación. Filipenses 2, 5, 8, haya pues de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no tuvo como usurpación el decir, bueno, soy Dios, nomás me quedo acá, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose ¿qué? Hombre, y estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose esclavo, haciéndose siervo, y hasta la muerte y muerte de cruz fue la obediencia de él. Muestra la humillación, la humildad, ¿sí? Y haya pues de sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que cada una de las diferencias nuestras, y aunque estamos en la cena, es propicio poder recordar, haya esta estructura mental que hubo en Cristo Jesús, porque si Él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, sino que se humilló, se sometió, fue obediente hasta la muerte de cruz, ¿por qué nosotros en pequeñas cosas no nos doblegamos y el orgullo no lo dejamos a los pies de aquel que tiene el poder, que se merece la gloria y la honra y la alabanza? ¿No son cosas menores? ¿O nuestra vida ha combatido contra la sangre, contra el pecado como Él lo ha hecho? Ninguno de nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué no tenemos esta estructura mental en la iglesia local? La deberíamos tener y considerar. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice, y el Logos estaba ante Dios, y estaba con Dios, o cabe con Dios frente. Hay una acción ahí en el verbo, que habla de una acción que habla de intimidad, estaba cerca de una persona distinta a Dios, Padre. Y eso rompe contra la herejía arriana, que no considera que Jesús es Dios, rompe contra el modalismo, que dice que son manifestaciones, y acá te muestra son personas distintas. En el primer versículo ya muestra cosas maravillosas. En el principio ya era, ¿sí? Cuando se usa la palabra existía la palabra, es personificar la palabra, porque dice que por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas. Para el judío no completaba en su mente otra cosa que Dios haya hecho todo por medio de ¿qué? De la palabra. Por eso hay traducciones que dice existía la palabra, pero en realidad está personificando la palabra. El que eso es una persona. El Logos, Logos, es una persona. ¿Quién es? Cristo. Existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Si yo traduzco Dios era el verbo no completa todo lo que es Dios, porque el verbo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Amén? Entonces en el principio Él era, y antes de todas las cosas fueran hechas, Él ya estaba. Porque tanto en orden y en jerarquía no hay nada que le pueda preceder a Él, porque Él es la causa originadora de todas las cosas, porque lo leímos al inicio. Y este Logos es el mismo que entra en la experiencia, versículo 14. Y el verbo se hizo carne, porque era necesaria la encarnación. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de unigénito, monógenes, único en su clase, del Padre, y dos palabras, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces Gálatas 4:4, Filipenses 2:5 al 8 y Juan 1, el 1 y el 14, habla que fue anunciada la encarnación.
Lucas 1:35, cuando el ángel le dice a María de todo lo que pasará con él. Lo santo que nacerá. ¿Qué dice? Lo santo que nacerá. La sombra vendrá sobre ti del Altísimo. Y no tiene que ver con el Espíritu Santo, sino con el santo ser, lo santo que nacerá. Y cómo el Espíritu Santo iba a llevar esa obra dentro de la unión hipostática, de esta concepción dentro de María. Este es el fundamento del Evangelio. Negar esto de que Dios hizo carne es no conocer a Dios, es no ser cristiano. Una persona que niega de que Dios hizo carne no es cristiano, tiene el espíritu del anticristo. ¿O no? El que niega que Dios se manifestó en carne, y no solamente como manifestación, que Dios hizo carne. ¿Cómo? Así es, no es nuestro hermano, porque hay mucha doctrina unicista que creen que Dios es uno. Nosotros también creemos que Dios es uno, pero que son tres personas. Y si buscan la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero el concepto está de miren, hagamos a nuestra, confundamos, descendamos, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Todos los plurales que hay, impresionante. Y la persona, el Padre es mayor que yo. Yo y él, hasta el niño más chiquito, capaz que si le pedimos y le decimos, ¿quién es ella? Mi mamá. Ah, ella es tu mamá, bien. Y bueno, ¿y vos cómo te llamas? Y estamos usando los pronombres personales siempre. Y cualquier persona sabe que yo y él son dos personas distintas. Lo tenemos gramaticalmente en nuestra cabeza. Y cuando Jesús dice yo y él, son dos personas distintas. Amén. Ninguna fuerza, ninguna influencia puede contristarse. El Espíritu sí puede contristarse. ¿O no es así? Vamos a hacer bien en aprender más de esto. ¿El propósito de la encarnación cuál era? Venía a redimir al hombre, amén. Pero se dio a conocer al hombre en todo caso, ¿no? Porque para eso se encarnó. Y a través de la obra de él, en la cruz del Calvario, reconciliar al mundo. Dios estaba reconciliado con Cristo al mundo. Amén. Romanos 8:3 dice que Dios envió a su Hijo para condenar al pecado en la carne. Y nos habló por Hijo, dice Hebreos 1:2. En este tiempo nos habló por Hijo. Y en eso está todo lo que Dios quiere expresar. Su obra de redención solo puede lograrse por medio de su muerte, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. O sea que la obra de redención no se puede dar por la vida perfecta de obediencia de Cristo. ¿Me explico? Cristo es la persona más maravillosa que hay. Fíjense que a él lo vituperaban, lo laceraban y él no decía nada. Yo quiero verte que te peguen un latigazo vos. Por lo menos ahí vas a decir. ¿Y por qué me pegás? Pero Jesús, te pone a pensar en esa escena ya que pasamos, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Lo que soportó el Señor Jesús en su aflicción física, el sufrimiento, el menosprecio, que te escupan en la cara, que te peguen, que te llamen a un lugar para que él le dijo, mirá que Herodes te está buscando, dile a esa zorra que hoy mañana trabajo y el tercer día resucito. Y cuando Herodes viene y se presenta, ¿eres tú Jesús? ¿Eres tú el rey? Se burla de él, no le dice nada a Jesús. Ustedes leen bien, no le dicen nada a Jesús. Pero le ponen que un manto tipo de púrpura burlándose, una corona de espina, y es ahí donde también después le pegan con una caña, que donde, según, si yo no me equivoco, las tipo corona de espina que hay acá, una plantita que hay, unas espinas sí son. No sé cuántos serán, ¿es muy exagerado? ¿Así entonces? Dijo el mentiroso, así era el ojo, dijo. Bien, ¿no? Así, bueno, y bueno, no son tan chiquitas, ¿no? Parece una aguja de crochet, ¿eh? Imagínense cada espinita esa que ya entra en el cráneo, ¿no? Que perfora el cráneo, ¿no? Y eso también lo golpearon nuestro Señor Jesús, y esas son todas las partes del sufrimiento físico que tuvo el Señor, que no hacen sí la salvación, porque no fueron sus estigmas ni su marca, fue el amor de Dios ahí en Cristo Jesús demostrado a la humanidad. ¿Amén? Y eso es importante entender, que eso fue parte de mostrar también el amor por nosotros, porque Él fue llevado, fue puesto con dos personas reos de muerte, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Esto expresa el amor de nuestro Señor Jesús. Ahora, como tercer punto, para terminar, su obra, lo que ha logrado con ella. ¿Qué logró el Señor con esa obra?
perfecto, la muerte de Cristo en la cruz, dice, matasteis al autor de la vida, es el autor y el perfeccionador de la fe, nos dice Hebreos. El cordero que quita el pecado del mundo. Lo cargó el pecado del mundo y lo quitó delante de Dios. Juan 1:29 expresa esto. Este es el cordero, este de quien yo decía, el que viene detrás de mí es mayor que yo porque es antes que yo. Y habla de él como de deidad, habla de su preexistencia, amén. Entonces conjuga las palabras, hermanos, de Lucas 24. Era necesario que padeciese el Cristo. Todo lo que había sido dicho, ¿sí?, profetizado, anunciado por los profetas, los salmos, ¿coincide o no? Este ya estaba. Juan 19:30, ¿cuál es la palabra final en la cruz? Tetelesté, consumado es. ¿Se hizo pecado por nosotros? ¿Por qué? Tomó nuestro lugar, amén. Pero si había un montón de sacrificios en el Viejo Testamento, hablamos de los sacrificios que apuntaban a Cristo. Ah, excelente. No se puede repetir entonces la obra de Cristo Jesús, porque es una obra, la eficacia de él es eterna. Amén. Entonces los corderos ni la sangre de los machos cabríos podía quitar el pecado. Eran provisional y temporal hasta que llegue ¿quién? El cordero que quita el pecado del mundo. Hebreos 10, versículos 5 y 6. Me preparaste cuerpo, sacrificio y expiación no quisiste más. Vengo, oh Señor, como está escrito en el libro, en el rollo. Vengo a hacer tu voluntad. Amén. ¿Él bebió la copa de la ira o no? Una gota nomás de esa copa. La bebió toda, el cáliz, la ira de Dios. Y sufrió de tres maneras que quiero compartirles a ustedes. Sufrió en sí mismo porque estaba a punto de ser hecho pecado. En el Getsemaní vemos una expresión en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Al que lo podía librar de la muerte, que hizo gran súplica y ruegos. ¿Cuándo fue eso? Hebreos 5, 7. En el Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y cuántas veces él pidió? 3 veces. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y decimos muchas veces que Jesús, y he escuchado pensando que es la cruz a la cual él tiene miedo. No, porque él dice en Juan 12:27, mi alma está muy triste, ¿y qué diré? Sálvame esta hora. Si para esto he llegado, igual que Lucas. La expresión más grande que se revela en el Getsemaní es que iba a cargar la ira, ¿sí?, por el pecado, la pena, la separación del mundo entero. O sea que sufrió de 3 maneras, en sí mismo, porque estaba a punto de ser hecho en maldición. Sufrió de parte de los hombres todo el sacrificio físico. Y en Hechos, acompáñenme un versículo, capítulo 2, vamos a ver, versículo 23, capítulo 2, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impío y le matasteis. ¡Wow! ¿Sufrió también de parte de los hombres o no? También. Pero ¿cuál es el sufrimiento más grande? Así es, pero sobre todo sufrió de Dios. El precio que se pagó en la cruz, esas 3 horas de densas tinieblas y esa separación, que desde la teología estoy siendo bombardeado porque no están entendiendo la separación. Y no me voy a detener a hacer una exégesis acá. Pero Cristo, para morir físicamente, tuvo que resolver primero el tema espiritual, la separación. Esas 3 horas de densas tinieblas, ese corte de comunión que después en otro momento le voy a expresar con toda la fuerza y con la teología como se merecen ustedes, va a ser maravilloso. La muerte de la cruz no se pudo repetir, como dice nuestra hermana, porque su eficacia es eterna. Los sacrificios, ¿cómo eran? Sí, pero eran repetitivos. Cada vez que pecaba alguien tenía que llevar un sacrificio. Pero cuando Jesús dijo, consumado es, esta gran obra que vino a hacer está consumada, está terminada, saldado, el pecado ya ha sido perdonado. ¿Sos consciente de esto? ¿Te cuesta un poco entender?
Me hicieron preguntas, ¿los pecados pasados fueron perdonados? Me dicen, sí, les digo. ¿Los pecados presentes? Sí. ¿Y los futuros? La gente todavía no está entendiendo lo que es el perdón de los pecados. Él los perdonó todos, hermanos. Y cuando nosotros decimos, Señor, perdóname, que a veces nos cuesta la semántica, ya les dije que nosotros ya estamos perdonados en Cristo, debemos confesar nuestros pecados. Pero en todo caso, si no te sale bien la palabra, Él te perdona en el sentido de que va a limpiar tus pecados, porque ya tiene que ver con un tema de comunión, no de salvación. Y lo voy a explicar. Separó mi lugar, dijo alguien en sustituto, amén. Él se puso en mi lugar, fue mi sustituto. La propiciación por todo el mundo, no solamente por mis pecados. Dios colocó a Cristo entre el cielo y la tierra, un hombre que pende en una cruz. Y esa persona que para la manifestación de Satanás y de todos los que estaban mirando ahí, era su victoria. Sin embargo, 1 Corintios dice que la cruz es locura. Amén. Y Dios quiso a través de la cruz mostrarnos la sabiduría de cómo Dios iba a salvarnos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y que en esa expresión grande, 1 Corintios 6:20, dice que fuimos comprados por precio. Amén. Comprado no para servirnos a nosotros mismos, sino para decir, soy suyo, soy tuyo, Señor Jesús. Tú te mereces todo. Te pertenezco a ti. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque si nosotros no entendemos lo que ha logrado la obra de Cristo Jesús en la cruz, no entendemos lo que poseemos en Él. Te voy a decir 3 cosas importantes. Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de Él. Amén. Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Te digo otra más. No solamente perfecta paz con Dios, sino una justificación perfecta. Porque Romanos 8:33-34 dice, ¿quién acusará? Cristo el que te justifica. Y las 33 riquezas de la gracia que la hemos estudiado. Romanos 6:14, el pecado no te dominará más, no se enseñoreará de ti jamás. Nosotros, hermano, no somos para nosotros mismos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque fuiste comprados por un precio. ¿A quién le pertenecemos? Espero que sea así. A través de su muerte estamos posicionalmente muertos. Todos los que creen en Él han muerto en Cristo. Por si no se enteraron, hermano, estamos muertos a la ley, al mundo y al pecado. Pablo dijo que yo no me suceda gloriarme en otra cosa, Gálatas 6:14, sino en la cruz ¿de quién? De Cristo. Donde yo soy crucificado para el mundo y el mundo para mí. Que me gloríe en Cristo. Esta es una afirmación. Un hijo de Dios que camina según la carne prácticamente niega el poder y el valor de la bendita obra terminada de Cristo en la cruz. Mi conclusión, Señor, es para ti la gloria y mis hermanos que reciban este beneficio. Quiero preguntarte, hermanos, de la iglesia local Elías, a los que congregamos acá, ¿estás realmente viviendo, caminando y actuando como muertos al pecado pero vivos para Dios? Porque Cristo lo que hizo, lo hizo posible y lo hizo una vez para siempre. Pónganse de pie. Algo sencillo, básico de nuestra fe, es poder considerar a Cristo. Creo que una de las personas que más me marcaron en mi vida son mis padres. Como siempre, como cualquier hombre con fallas y debilidades, pero siempre en la adolescencia mi mamá me decía esto: poné los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. No sé si ella hasta el día de hoy entendió todo lo que conlleva esta frase. Estudiándolo teológicamente tiene una profundidad maravillosa. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, que es lo que quiero hablar el domingo que viene. Y esta es la causa por la que muchos nosotros nos alejamos de su compañía, no dejamos de ser hijos, pero evidentemente no hacemos lo que dice el versículo 3. Considerad, pues, a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro
corazón. Se me hace que David y ustedes estamos con un conflicto adentro. Realmente andamos en este mundo como muertos al pecado de la ley para vivir para Dios. Realmente nuestras vidas hablan de Él. Pienso en mí, pienso en ustedes. Consideramos a Cristo como la fuente de sabiduría y de guía para nosotros. Cantamos alabanza y yo meditaba en cada una de las cosas que cantábamos y cada una de las expresiones de las letras, de lo que los hermanos también o los autores escribieron, la profundidad que hay en esta persona que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo vive, hermanos, y Jesucristo quiere llevarnos a una comunicación de vida donde esto que se expresa en símbolos y que representan lo que ya hizo en la cruz del Calvario, y con la esperanza guardamos aquel momento que nos encontremos con Él con un corazón entero. Así que te pido que inclines tu rostro un segundito.